De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se cayó la sesión en la Cámara de Diputados y finalmente el oficialismo La Libertad Avanza decidió mandar la ley ómnibus a comisión. ¿Esto qué significa? Que vuelve todo a foja cero. A pesar de la confusión que pareció tener o que tenía Guillermo Francos, el ministro del Interior, que es el ministro político del gobierno, que creía que en realidad se había caído la discusión en particular. No, lo que ocurrió ayer es que a medida que empezaba la votación en particular, artículo por artículo, después de haber perdido 8 artículos, el oficialismo pide un cuarto intermedio y ahí estaba Santiago Caputo, el asesor en materia de comunicación de Javier Milei, que estaba en contacto con el presidente que está de gira en Israel, y dijeron: levantemos la sesión, vamos a foja cero. Después de un trámite muy dificultoso, estuvimos siguiendo todo lo que estuvo pasando con la famosa ley ómnibus. A ver, Javier Milei, para hacer un breve resumen, ¿no? Porque hay mucha confusión y es razonable que haya mucha confusión por el enorme caudal de información que hay. Javier Milei pretendió llegar al gobierno y primero por decreto, el megadecreto, y después por una mega ley ómnibus, bueno, cambiar una enorme cantidad de leyes, eliminar regulaciones, etcétera. Ese proceso sufrió varios traspiés antes de lo que ocurrió ayer finalmente. Uno de los cuales fue el megadecreto. Toda la parte del capítulo laboral está siendo disputado en la justicia, hay que ver qué pasa con eso. Luego, antes de llevar ya a la discusión en general la ley ómnibus, todo lo que tenía que ver con la reforma política, la eliminación de las PASO, etcétera, pasó a separarse. Todo lo que tenía que ver con el capítulo económico, fiscal, las retenciones, la moratoria, todo eso también pasó para la discusión de otro momento, y esa mega ley de 600 artículos excluyó por un lado el megadecreto y por otra parte quedó reducido a unos 300 artículos. Esos 300 artículos se aprobaron el viernes pasado después de una discusión muy dificultosa y larga, con el apoyo de gran parte del radicalismo y de lo que es ese bloque federal que preside Miguel Ángel Pichetto. Van al recinto a la discusión en particular y arrancan discutiendo los dos temas más controvertidos. Nos contaba recién Martín Tetaz que había bastante acuerdo en los artículos que seguían, pero que al inicio del debate pusieron en consideración los que todavía generaban controversia. Dos factores principales. Uno, el tema de las privatizaciones, que Javier Milei primero pidió que le dieran carta blanca para privatizar todas las empresas públicas como se le diera la gana. Primero le dijeron, bueno, no, estas no, sacaron YPF, Banco Nación, etcétera, etcétera. Y después empezó la discusión respecto de si lo podía hacer cuando quisiera o si tenía que pedir permiso al Congreso. Bueno, todo lo que tenía que ver con Correo, Aerolíneas Argentinas, AISA, Ferrocarriles Argentinos, etcétera, etcétera. La privatización de todas esas empresas no se llegó a discutir en el Congreso. La discusión se frena y se complica cuando discuten facultades delegadas. ¿Qué quiere decir? Un presidente como Javier Milei, que tiene 38 diputados en una Cámara que tiene 257, quiere declarar la emergencia. Inicialmente eran 8 cuestiones administrativas, económicas, cuestiones de seguridad, etcétera. Y una vez que vos declarás la emergencia en esas cuestiones, le delega al Congreso las facultades para gobernar por decreto. El Congreso le dice: excepcionalmente, dada la situación de emergencia, vos podés legislar sobre estas cuestiones por decreto. Milei primero había dicho que le dieran facultades delegadas por 2 años, prorrogables por otros 2, por una amplia cantidad de cosas. ¿Qué dijeron en la oposición? Negociaron, le dijeron: mira, te vamos a dar facultades delegadas por un ámbito más acotado, por menos tiempo y de manera más acotada. Eso era lo que estaban discutiendo cuando se le entran a caer. ¿Quiénes? Bueno, lo que creyó haber advertido ahí el gobierno, y apuntó contra los diputados que responden políticamente a algunos gobernadores de distinto signo político, porque son el de Córdoba, que es del schiarettismo, Yarlora, Salta, que es un aliado de Sergio Massa, con quien el gobierno, digamos, muchos de los funcionarios de Sergio Massa del equipo económico todavía están hoy en funciones. Córdoba, Jujuy, Misiones, Salta y Neuquén. Esos son los 5 gobernadores inicialmente acusados de haber traicionado un acuerdo. ¿Por qué? Porque en esas votaciones en particular iban saliendo esos diputados. Después apareció también Javier Milei indignado con
una noche de furia desde Israel, donde empieza a retuitear una enorme cantidad de hilos donde ponían la cara y el nombre de los diputados, que él dice, estos son los traidores, a los cuales además a los gobernadores, muchos de los tweets de los diputados de La Libertad Avanza son amenazantes. Ahora van a ver cómo se las arregla, como prometiéndoles que digamos que la venganza va a ser cortarle todos los fondos. Hay una discusión ahí todavía pendiente. Bueno, cuestión que Milei explota todos los puentes, le dice que son todos unos traidores, y por ahora lo que está pasando es que lo que dijo Guillermo Franco es que va a ir un plebiscito es no vinculante, es decir, que tampoco tendría más efecto que mostrar en todo caso Javier Milei que su apoyo en la fuerza, lo que es la voluntad popular sigue intacto, o lo apoya en esto y el Congreso no se lo da. Pero como nos decía Tetaz, en general las medidas fueron aprobadas. Es muy difícil construir consensos de esta manera, está explosionado, tiene Javier Milei una fuerza política muy chica, una manera de actuar donde entra como un elefante en un bazar, donde pide de todo, pretende que le den todo, no quiere negociar y los insulta. Y aquellas personas con las que tienen que negociar, coordinar, decide que en realidad son todos unos traidores, coimeros, casta, etcétera. Es muy desconcertante porque Javier Milei necesita construir un poder. Están acusando además a algunos de los periodistas afines o cercanos a este gobierno, planteando de que hay un intento destituyente del kirchnerismo. El kirchnerismo, ¿qué va a votar en contra? Digo, es bastante obvio, no es mucha cosa. El problema es qué pasa con la oposición que estaba dispuesta a colaborar, el radicalismo entre otros, todo el bloque de Miguel Ángel Pichetto, a los que el propio Javier Milei ahora los insulta. Entonces la pregunta es, un presidente al que votaron efectivamente, pero lo votaron para ser presidente, a los diputados también los votaron. La composición de la Cámara de Diputados es fruto en parte, en su mitad, de la primera vuelta electoral, donde la gente eligió entre las opciones que había. Y después quedó en el balotaje y Javier Milei saca el 56% de los votos. De un sistema que lo obliga a negociar, no tiene un solo gobernador. Sacan un comunicado insultando a los 11 gobernadores Juntos por el Cambio. Los 11 gobernadores Juntos por el Cambio le dicen, no nos falten el respeto. Saca una lista así de todos los diputados que votaron en contra, escrachándolos. Ahora, ¿cómo sigue? Es muy difícil, es muy temprano. Es un gobierno que lleva menos de 2 meses, va a cumplir en realidad ahora el 10 de febrero, que fue por todo ante un Congreso y que no acepta negociar nada y quema puentes. Es muy difícil imaginar cómo puede seguir hacia adelante un gobierno que necesita generar consensos y cuáles son las prioridades, porque sacó el paquete económico al que sí o sí tiene que ir al Congreso. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones impositivas son indelegables de parte del Congreso. No hay ni excepciones, ni facultades delegadas, nada. El gobierno quiere más retenciones para recaudar más, volver a poner el impuesto a las ganancias, sacar un blanqueo y una moratoria. Ese paquete económico, que es lo más urgente, que es lo que debió haber puesto al principio, es lo que relegó para un segundo momento y en el medio quema los puentes por la ley ómnibus que no contenía el pedazo de económico. Ayer sacó Toto Caputo, el ministro de Economía, un tuit donde dice, esto no cambia nada, el equipo y el plan económico sigue todo como está. Pero tarde o temprano va a tener que ir al Congreso a negociar algún tipo de consenso para sacar adelante las leyes que él mismo considera prioritarias en un Congreso donde, insisto, tiene menos de 40 diputados sobre 257.